¿Alguna vez te has preguntado por qué enfrentas tantas dificultades en tu vida? Tal vez sientas que las pruebas no terminan, que los problemas se acumulan y que por más que clames a Dios, la respuesta parece no llegar. Pero hoy quiero decirte algo importante. Esas pruebas que estás atravesando no son el fin, sino el comienzo de algo mucho mayor. Dios te está preparando. En la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, encontramos una promesa poderosa que dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto significa que, aunque ahora no entiendas lo que estás pasando, Dios tiene un propósito eterno detrás de cada dificultad. Él no permite que pases por el fuego sin antes haber planeado cómo usará ese proceso para tu bien y para su gloria. Quédate conmigo hasta el final, porque juntos descubriremos cómo Dios usa las pruebas para transformarte, moldearte y prepararte para el destino que Él ya tiene diseñado para ti. No estás solo en este camino. Dios está contigo y tiene grandes planes para tu vida. Cuando enfrentamos pruebas en la vida, muchas veces nos sentimos confundidos y frustrados. Nos preguntamos por qué Dios permite que suframos. ¿Por qué nos enfrentamos a dificultades cuando intentamos vivir de acuerdo con su voluntad? Pero la realidad es que Dios nunca permite el sufrimiento sin un propósito. Él es un Padre amoroso que tiene un plan perfecto para cada uno de sus hijos. Lo que ahora parece ser una prueba dura o un camino difícil, en realidad puede ser una etapa crucial en el proceso de preparación que Dios tiene para ti. En el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios nos da una promesa que nos llena de esperanza. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esto nos recuerda que cada paso de nuestra vida, incluso aquellos momentos en los que sentimos que todo está fuera de control, está bajo el perfecto dominio de Dios. Él está obrando incluso en los momentos de mayor dificultad. Dios ha preparado a muchos de sus siervos a través de pruebas. No hay un solo hombre o mujer en la Biblia que haya sido usado poderosamente sin antes haber pasado por un proceso de transformación. Moisés, por ejemplo, tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de estar listo para guiar al pueblo de Israel. Durante ese tiempo, aprendió a depender completamente de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 12, Dios le dijo: yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, servirán a Dios en este monte. Dios no lo llamó cuando todavía era un príncipe en Egipto, sino después de haber sido formado en la humildad del desierto. Otro ejemplo es José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y sufrió injusticias en Egipto antes de llegar a ser gobernador. Sus años de prueba no fueron en vano, porque Dios estaba trabajando en su carácter, enseñándole paciencia, perdón y dependencia total en el Señor. En el libro de Génesis capítulo 50, versículo 20, José declara a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Su proceso de preparación lo llevó a una posición en la que pudo cumplir un propósito divino y ser de bendición para toda una nación. Dios no nos deja en las pruebas sin razón. Cada dificultad, cada momento de espera, cada puerta cerrada, todo está trabajando en nuestro interior para fortalecernos y acercarnos más a su propósito. En el libro de Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, la Escritura nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Esto significa que lo que ahora parece ser un obstáculo es, en realidad, una herramienta en las manos de Dios para hacernos más firmes en la fe. Pero hay algo importante que debemos entender.
La preparación de Dios no siempre es rápida. A menudo queremos respuestas inmediatas. Queremos que Dios nos saque de la prueba sin demora. Sin embargo, Dios no tiene prisa, porque Él trabaja con el tiempo perfecto. David fue ungido como rey cuando todavía era un joven pastor, pero pasaron muchos años antes de que tomara el trono. Durante ese tiempo, fue perseguido por el rey Saúl, tuvo que esconderse en cuevas y enfrentó muchas dificultades. Pero Dios estaba usando cada una de esas experiencias para enseñarle a depender completamente de Él. En el libro de Salmos capítulo 37, versículo 7, David escribió: «Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, ni por los que traman el mal». Cuando Dios nos está preparando, es normal que enfrentemos momentos de incertidumbre. Puede que sintamos que nada tiene sentido, que todo está en nuestra contra, pero la realidad es que Dios ve el panorama completo. Nosotros solo vemos el presente, pero Él conoce el final desde el principio. Así como el alfarero moldea el barro con sus manos, Dios nos moldea a través de cada situación. En el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 8, la Escritura dice: «Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano». Si hoy estás pasando por tiempos difíciles, no pienses que Dios te ha olvidado. Al contrario, es una señal de que Él está trabajando en ti. La prueba que enfrentas puede ser parte del proceso para llevarte a un nivel más alto en tu vida espiritual. En el libro de Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, la Biblia nos dice: «Nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza». Cuando permitimos que Dios nos prepare a su manera, en su tiempo y con su propósito, entonces podemos estar seguros de que el resultado será algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Aunque ahora no veas el propósito detrás de lo que estás viviendo, confía en que Dios está obrando. Él está preparando tu corazón, tu carácter y tu fe para lo que vendrá. En la vida cristiana, las pruebas no son un castigo, sino una herramienta que Dios usa para purificar y fortalecer a sus hijos. Así como el oro es refinado en el fuego para eliminar las impurezas y hacerlo más valioso, Dios permite que pasemos por momentos difíciles para moldearnos y prepararnos para un propósito mayor. A veces nos preguntamos por qué debemos enfrentar el sufrimiento, pero la Biblia nos muestra que la prueba no es una señal de abandono, sino de amor y formación. El libro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, nos dice: «Para que la prueba de su fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probada por el fuego, se halle en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo». Este pasaje nos revela que la fe genuina se fortalece en medio de la adversidad. Dios nos prueba no para destruirnos, sino para hacernos más resistentes y dependientes de Él. Uno de los mayores ejemplos de prueba y refinamiento en la Biblia es la historia de Job. Era un hombre justo y temeroso de Dios, pero aún así, enfrentó una serie de pérdidas devastadoras. Perdió su familia, sus riquezas y su salud, pero nunca dejó de confiar en el Señor. En medio de su sufrimiento, Job declaró en el libro de Job, capítulo 23, versículo 10: «Pero Él conoce el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro». Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear.
It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina ONE Live Clear. Try new Purina ONE Live Clear today. Purina ONE, a difference from day one. ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Job comprendía que su dolor tenía un propósito divino y que al final Dios lo restauraría y lo haría más fuerte. Las pruebas revelan lo que hay en nuestro corazón. Cuando todo está bien, es fácil decir que confiamos en Dios, pero cuando llega la adversidad, se pone a prueba la autenticidad de nuestra fe. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Dios le dice a su pueblo: recuerda todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habrías de guardar sus mandamientos o no. El desierto fue un tiempo de prueba, pero también fue una oportunidad para que el pueblo de Israel aprendiera a depender completamente de Dios. El proceso de refinamiento no es fácil. A veces nos sentimos como si estuviéramos en un horno ardiente, enfrentando dificultades que parecen insoportables. Sin embargo, la Biblia nos da la seguridad de que Dios nunca nos deja solos en medio de la prueba. En el libro de Isaías capítulo 43, versículo 2, Dios nos hace una promesa poderosa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto significa que aunque las circunstancias sean difíciles, Dios nos protege y nos guía a través de cada desafío. Un ejemplo impresionante del poder de Dios en medio del fuego literal es la historia de los 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel capítulo 3. Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados a un horno ardiente por negarse a adorar una imagen de oro. Desde una perspectiva humana, parecía que no había esperanza para ellos, pero Dios los guardó de las llamas. En el libro de Daniel capítulo 3, versículo 25, el rey Nabucodonosor se sorprendió al ver que los jóvenes no estaban solos en el fuego, sino que había una cuarta persona con ellos y dijo: veo 4 hombres sueltos que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Este pasaje nos muestra que Dios no solo nos permite entrar en la prueba, sino que también camina con nosotros en medio de ella. Dios usa la prueba para perfeccionarnos y fortalecer nuestra confianza en Él. En el libro de 2 Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo nos recuerda: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto significa que cada prueba que enfrentamos tiene un propósito eterno, y que lo que hoy nos parece doloroso, en el futuro traerá fruto en nuestra vida espiritual. Muchos grandes siervos de Dios pasaron por pruebas intensas antes de ser usados poderosamente. Moisés tuvo que huir al desierto antes de recibir su llamado. David tuvo que esperar años para ser rey mientras era perseguido. Y el apóstol Pablo sufrió encarcelamientos, naufragios y persecuciones por causa del Evangelio. Sin embargo, cada uno de ellos salió de sus pruebas más fuerte y con una relación más profunda con Dios. Dios está obrando en cada temporada de nuestra vida, incluso en aquellas que parecen más difíciles. Si hoy te sientes como si estuvieras pasando por el fuego, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, fortaleciéndote y preparándote para lo que vendrá. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18,
Pablo nos da una palabra de esperanza. Pues tengo por cierto que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las pruebas no son el final del camino, sino una parte del proceso que Dios usa para llevarnos a un nivel más alto. Cada lágrima, cada momento de dolor, cada desafío tiene un propósito en las manos de Dios. Lo que hoy parece una batalla imposible, mañana será un testimonio de la fidelidad de Dios en tu vida. Las pruebas y dificultades de la vida no son aleatorias ni sin propósito. Dios las usa como una escuela de formación para sus hijos. En medio del sufrimiento, Dios nos enseña lecciones profundas que no podríamos aprender en tiempos de comodidad. Cada prueba es una oportunidad para crecer en fe, carácter y dependencia del Señor. Aunque muchas veces no comprendemos por qué estamos pasando por ciertos momentos difíciles, la Biblia nos muestra que Dios tiene un propósito en todo. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, nos dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a cabo su obra completa, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Esto nos muestra que las dificultades no son un castigo, sino un medio a través del cual Dios nos perfecciona y nos hace madurar espiritualmente. Una de las primeras lecciones que Dios nos enseña en la adversidad es la paciencia. En un mundo donde todo es rápido e inmediato, Dios nos llama a esperar en su tiempo. Muchas veces queremos respuestas inmediatas. Queremos que Dios actúe de inmediato, pero Él nos enseña a confiar y esperar. En el libro de Salmos capítulo 27, versículo 14, la Escritura nos dice: Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. La paciencia no es simplemente esperar, sino confiar en que Dios está obrando, aunque no veamos resultados inmediatos. Otra lección importante que aprendemos en la prueba es la dependencia total en Dios. A menudo, cuando todo está bien, creemos que podemos manejar la vida por nuestra cuenta. Sin embargo, cuando enfrentamos situaciones que escapan de nuestro control, nos damos cuenta de que solo Dios tiene el poder de sostenernos. El apóstol Pablo entendió esta verdad cuando dijo en el libro de 2 Corintios capítulo 12, versículo 9: Pero él me dijo: Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando reconocemos nuestra debilidad, Dios nos fortalece y nos muestra su poder. Las pruebas también nos enseñan a tener un corazón agradecido. Es fácil dar gracias a Dios cuando todo va bien, pero la verdadera gratitud se prueba en los momentos de dificultad. La Biblia nos exhorta en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18: Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Cuando aprendemos a agradecer incluso en medio de las pruebas, demostramos que confiamos en que Dios tiene el control de nuestra vida y que todo obrará para bien. Dios también usa la adversidad para enseñarnos a tener humildad. Muchas veces, cuando las cosas van bien, podemos caer en la arrogancia y creer que lo que tenemos es producto de nuestro propio esfuerzo. Sin embargo, la prueba nos recuerda que dependemos completamente de Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, Dios le dice a su pueblo: Te humilló y te hizo pasar hambre, y después te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. A través de la prueba, Dios nos enseña a depender de su provisión y no de nuestras propias fuerzas. Otra lección que Dios nos enseña en la adversidad es la importancia de la oración. En tiempos difíciles nos acercamos más a Dios y buscamos su presencia con más intensidad. En el libro de Salmos capítulo 34,
Versículo 17. La Escritura dice: claman los justos, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. La oración no solo nos da fuerzas en medio de la prueba, sino que también nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios. La adversidad también nos enseña a tener compasión por los demás. Cuando experimentamos sufrimiento, aprendemos a ser más sensibles al dolor de otras personas. Muchas veces, Dios permite que pasemos por ciertas pruebas para que, en el futuro, podamos ayudar a otros que atraviesan situaciones similares. En el libro de 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo nos dice: How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Smartwater Alkaline with antioxidant. 9.5 plus pH, now in cans. Refreshing. Made for every way you move. Should I run a marathon? Let's start with finishing that water. Smartwater Alkaline with antioxidant, now in a sleek can. For those with a taste for taste. Grab yours today. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at jif.com. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Las pruebas también nos enseñan a valorar lo que realmente importa. Muchas veces nos enfocamos en lo material, en las cosas pasajeras de este mundo, pero cuando enfrentamos dificultades, nos damos cuenta de que lo más importante es nuestra relación con Dios. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos exhorta: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando Dios nos permite pasar por la adversidad, lo hace porque tiene un propósito eterno. Él está moldeando nuestro carácter, fortaleciéndonos y enseñándonos a depender más de Él. Aunque en el momento no entendamos por qué estamos pasando por ciertas pruebas, la palabra de Dios nos asegura que todo tiene un propósito. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, la Escritura dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Cada prueba es una oportunidad para crecer y acercarnos más a Dios. En los momentos de mayor debilidad, podemos experimentar su fortaleza y aprender a confiar plenamente en su plan. Aunque las dificultades sean dolorosas, Dios está obrando en lo más profundo de nuestro ser, enseñándonos lecciones que nos prepararán para lo que Él tiene reservado para nuestra vida. En la vida, todos enfrentamos momentos de incertidumbre, pruebas y desafíos que parecen abrumarnos. A veces nos sentimos como si estuviéramos en medio de una tormenta, con el viento y las olas golpeando nuestra fe. En esos momentos, la reacción natural del ser humano es sentir temor, dudar y preguntarse si Dios realmente está con nosotros. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, aunque no entendamos lo que está pasando,
Dios sigue teniendo el control y nos llama a confiar en Él en medio de la tormenta. Uno de los relatos más poderosos sobre la fe en medio de la adversidad se encuentra en el libro de Mateo capítulo 14, versículos 22 al 31. En este pasaje, Jesús ordena a sus discípulos que crucen al otro lado del mar, pero mientras están en la barca, una fuerte tormenta los sorprende. En medio del viento y las olas, Jesús se acerca caminando sobre el agua. Los discípulos, aterrados, creen que es un fantasma, pero Jesús les dice: «Tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo». Pedro, con fe, le responde: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Jesús le dice que venga, y Pedro comienza a caminar sobre el agua. Sin embargo, cuando ve la fuerza del viento, se llena de temor y comienza a hundirse. En ese momento clama: «Señor, sálvame». Jesús, extendiendo su mano, lo sostiene y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este pasaje nos enseña una gran lección. Mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, pudo caminar sobre el agua, pero en el momento en que miró la tormenta y dejó que el miedo lo dominara, comenzó a hundirse. De la misma manera, en nuestra vida, cuando enfrentamos dificultades, si ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos sostendrá. Pero si dejamos que el miedo y la duda nos invadan, nos hundiremos en la desesperación. El libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas». Muchas veces, intentamos entender con nuestra lógica lo que estamos viviendo, pero Dios nos llama a confiar en su sabiduría y no en la nuestra. Un ejemplo de fe inquebrantable en medio de la prueba es la historia de Job. Este hombre justo perdió sus riquezas, su familia y su salud en un solo día. Sin embargo, en lugar de renegar contra Dios, Job declaró en el libro de Job capítulo 13, versículo 15: «Aunque Él me mate, en Él esperaré». Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero aún así decidió confiar en Dios, y al final de su prueba, Dios lo restauró y lo bendijo más de lo que había tenido antes. Muchas veces, la tormenta es una prueba que Dios usa para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a depender completamente de Él. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios nos da una promesa poderosa: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia». Otra historia que nos muestra la importancia de confiar en Dios en medio de la tormenta es cuando Jesús dormía en la barca mientras los discípulos enfrentaban un fuerte viento. Este relato está en el libro de Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Mientras la tormenta se desataba, los discípulos entraron en pánico y despertaron a Jesús, diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levantó, reprendió el viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Luego Jesús les preguntó: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Esta historia nos enseña que, aunque a veces parece que Dios guarda silencio en medio de nuestras tormentas, Él sigue teniendo el control. No importa cuán fuerte sea la tormenta, con una sola palabra de Jesús, todo puede cambiar. La fe nos permite descansar en Dios aun cuando las circunstancias parecen adversas. El libro de 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 nos recuerda: «Porque por fe andamos, no por vista». Esto significa que no debemos basar nuestra confianza en lo que vemos o sentimos, sino en la fidelidad de Dios. Aunque no veamos una salida, debemos recordar que Dios ya tiene el camino preparado. El rey David también enfrentó muchas tormentas en su vida, pero aprendió a confiar en Dios en medio de ellas. En el libro de Salmos, capítulo 56, versículo 3, escribió: «Cuando tengo miedo, en ti pongo mi confianza». David comprendió que el miedo es natural,
Pero la clave está en llevar ese miedo a Dios y confiar en su protección. El apóstol Pablo es otro ejemplo de alguien que aprendió a confiar en Dios en las circunstancias más difíciles. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13, él escribió: «Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a no tener nada. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece». Pablo entendió que su fuerza no venía de las circunstancias externas, sino de su relación con Cristo. Dios no nos promete una vida sin tormentas, pero sí nos promete que nunca estaremos solos en ellas. En el libro de Salmos capítulo 107, versículo 29, la Escritura dice: «Calma la tormenta y sus olas se aquietan». Así como Jesús calmó las tempestades en la Biblia, Él puede traer paz a nuestra vida en los momentos de mayor dificultad. Cuando enfrentamos problemas que no entendemos, nuestra respuesta debe ser confiar en Dios y aferrarnos a su palabra. Aunque las olas sean grandes, aunque el viento sea fuerte, Dios sigue teniendo el control. Y cuando aprendemos a confiar en Él en medio de la tormenta, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. Anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes. Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Dios nunca olvida a aquellos que permanecen fieles a Él en medio de las pruebas. A lo largo de la Biblia, vemos que cada persona que confió en Dios y perseveró en la fe, recibió una recompensa, ya sea en esta vida o en la eternidad. Las dificultades pueden hacernos dudar y sentirnos cansados, pero la palabra de Dios nos enseña que la perseverancia tiene grandes frutos. Aunque en el momento no podamos ver el propósito de nuestra prueba, Dios está trabajando en algo mayor. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, nos dice: «Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman». Este pasaje nos recuerda que hay una recompensa para aquellos que permanecen firmes en su fe. Dios no es injusto para olvidar el esfuerzo de sus hijos, y Él sabe cuánto hemos luchado y sufrido por causa de su nombre. Uno de los mayores ejemplos de fidelidad recompensada en la Biblia es la historia de José. Él fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Durante años, parecía que todo estaba en su contra, pero en todo momento, José permaneció fiel a Dios. En el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 21, la Escritura nos dice: «Pero el Señor estaba con José, y le extendió su misericordia, y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel». Aunque las circunstancias de José eran adversas, Dios estaba con él, y lo estaba preparando para algo mayor. Después de años de pruebas, Dios lo levantó como gobernador de Egipto,
poniéndolo en una posición de autoridad donde pudo salvar a muchas personas, incluyendo a su propia familia. En el libro de Génesis capítulo 50, versículo 20, José declara a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente». Esto nos muestra que muchas veces lo que parece una injusticia es en realidad parte del plan de Dios para llevarnos a una posición de bendición. Otro ejemplo es el de Job. Este hombre sufrió una pérdida extrema. Perdió su riqueza, su familia y su salud. A pesar de su sufrimiento, nunca maldijo a Dios, sino que declaró en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero confió en que Dios tenía un propósito. Y al final, Dios lo restauró y lo bendijo aún más de lo que tenía antes. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 10, leemos: «El Señor restauró el bienestar de Job cuando él oró por sus amigos, y el Señor le dio el doble de todo lo que antes poseía». Dios no solo recompensa en esta vida, sino que también tiene una recompensa eterna para aquellos que son fieles hasta el final. En el libro de Mateo capítulo 25, versículo 21, Jesús dice: «Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Esta es la recompensa más grande: entrar en la presencia de Dios y disfrutar de su gloria por la eternidad. El apóstol Pablo entendió esta verdad y nos dejó un mensaje poderoso en el libro de 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual el Señor, el justo juez, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Pablo sufrió persecuciones, encarcelamientos, naufragios y muchas dificultades, pero nunca dejó de confiar en Dios. Sabía que su sufrimiento no era en vano, sino que le esperaba una recompensa eterna. En la Biblia también vemos que la fidelidad en las pequeñas cosas es recompensada. Muchas veces queremos ver grandes bendiciones, pero Dios nos prueba primero en lo poco. En el libro de Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesús nos enseña: «El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y el que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto». Si somos fieles en lo que Dios nos ha confiado, aunque parezca pequeño, Él nos dará mayores responsabilidades y bendiciones. Otro aspecto importante es que Dios recompensa la fidelidad con paz y fortaleza en medio de la prueba. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos anima: «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». A veces la recompensa no es material, sino una paz inexplicable que nos sostiene en los momentos más difíciles. La fidelidad a Dios también trae protección. En el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 14, Dios nos da una promesa: «Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre». Cuando permanecemos en Dios, Él nos guarda y nos libra del mal. La perseverancia en la fe también nos permite ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 40: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Muchas veces, la recompensa llega después de un tiempo de espera y prueba, pero cuando permanecemos firmes, veremos el poder de Dios obrando a nuestro favor. Dios es fiel a sus promesas y nunca deja sin recompensa a aquellos que le aman y confían en Él. Aunque el camino sea difícil, aunque haya lágrimas y momentos de incertidumbre, la fidelidad a Dios siempre traerá frutos.
La recompensa no siempre será inmediata, pero podemos estar seguros de que su plan es perfecto y que Él nunca falla. Cuando Dios nos está preparando para algo mayor, nuestra actitud en medio del proceso es clave. Muchas veces, en medio de las pruebas y dificultades, nuestra reacción natural es cuestionar, quejarnos o incluso dudar del propósito de Dios en nuestra vida. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la manera en que respondemos a la preparación de Dios determinará cuánto aprenderemos y cómo creceremos espiritualmente. Dios no solo quiere llevarnos a una nueva temporada, sino que desea que seamos moldeados y transformados en el proceso. Uno de los principios fundamentales en nuestra respuesta a la preparación de Dios es la humildad. En el libro de 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7, la Escritura dice: «Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes». La humildad nos permite reconocer que no sabemos todas las respuestas y que necesitamos depender completamente de Dios. Cuando pasamos por un proceso de preparación, a menudo nos sentimos tentados a resistirlo o a intentar apresurar el plan de Dios, pero la actitud correcta es someternos con confianza y paciencia. Otro aspecto esencial es la obediencia. Muchas veces, Dios nos está preparando para algo mayor, pero nuestra desobediencia retrasa el cumplimiento de su propósito. Un ejemplo claro es el pueblo de Israel. Dios tenía un plan para llevarlos a la tierra prometida, pero su desobediencia y falta de fe hicieron que vagaran en el desierto durante 40 años. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Dios les dice: «Recuerda todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habrías de guardar sus mandamientos o no». Dios los estaba preparando, pero su actitud de queja y desobediencia los llevó a prolongar su tiempo de prueba. La paciencia es otro elemento clave en nuestra respuesta a la preparación de Dios. Muchas veces queremos que el proceso termine rápido, que Dios nos lleve directamente a la bendición sin pasar por el tiempo de formación. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la paciencia es una virtud que nos capacita para recibir lo que Dios tiene para nosotros. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 36, la Escritura nos dice: «Porque necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido». La paciencia nos permite confiar en que el tiempo de Dios es perfecto y que Él sabe exactamente cuándo estamos listos para lo que viene. Otro elemento fundamental es la fe. No siempre veremos el propósito de Dios en el momento, pero debemos creer que Él está obrando en nuestro favor. Impact confirmed. The Slayer has been activated. Demonic threat level increasing. Hold the line! All the power of hell cowering before one man. id Software presents Doom: The Dark Ages. Available now on Xbox Series X and S, PlayStation 5, and PC. Rated M for mature. Shopping is hard, right? But I found a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And he sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what works and send back the rest. It's so easy. Make style easy. Get started today at StitchFix.com/Spotify. That's StitchFix.com/Spotify. Hataday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength, Hataday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Hataday. Hataday, bring it on.
Parents of twins, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. En el libro de 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, Pablo declara: porque por fe andamos, no por vista. Esto significa que no debemos guiarnos por lo que vemos o sentimos, sino por la certeza de que Dios es fiel a su palabra. Muchas veces, Dios nos lleva a situaciones donde nuestra fe es probada porque quiere fortalecernos y llevarnos a un nivel más alto de confianza en Él. El agradecimiento es otra actitud clave. Aunque estemos en medio del proceso, Dios nos llama a dar gracias en todo momento. En el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, la Biblia nos dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Cuando aprendemos a agradecer en la prueba, demostramos que confiamos en Dios y que sabemos que Él tiene el control de nuestra vida. La oración también juega un papel fundamental en cómo respondemos a la preparación de Dios. En tiempos de dificultad, en lugar de alejarnos de Dios, debemos acercarnos aún más a Él en oración. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, la Biblia nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos da fuerzas para atravesar el proceso y nos ayuda a mantener nuestra mirada en Dios. Es importante también reconocer que el proceso de preparación de Dios a veces nos lleva a soltar cosas que nos están deteniendo. Muchas veces queremos avanzar, pero seguimos aferrados a hábitos, relaciones o mentalidades que no nos permiten crecer. En el libro de Isaías capítulo 43, versículo 18, Dios nos dice: no recuerden las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago algo nuevo. Parte de la preparación de Dios implica dejar atrás lo que ya no pertenece a nuestra vida para poder recibir lo nuevo que Él quiere darnos. Dios nos llama a perseverar y a confiar en que su obra en nosotros es buena. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, la Escritura nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Aunque el proceso sea difícil, debemos recordar que Dios está usando cada prueba, cada espera y cada desafío para moldearnos y hacernos más fuertes en la fe. La forma en que respondemos a la preparación de Dios determinará el impacto de su obra en nuestra vida. Si enfrentamos el proceso con humildad, obediencia, paciencia, fe, gratitud y oración, veremos cómo Dios nos lleva a nuevas alturas y nos permite vivir el propósito para el cual fuimos creados. Aunque el camino no siempre sea fácil, podemos estar seguros de que Dios está obrando en cada detalle, preparándonos para lo que Él tiene preparado para nosotros. A lo largo de la vida, enfrentamos momentos de incertidumbre, pruebas y desafíos que pueden parecer abrumadores. En esos momentos, podemos sentirnos tentados a pensar que Dios nos ha abandonado o que nuestro sufrimiento no tiene sentido. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios tiene un propósito en todo lo que permite en nuestra vida. Cada dificultad, cada prueba y cada obstáculo forman parte de un plan mayor que, aunque ahora no entendamos, nos llevará a un destino lleno de propósito y bendición. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos da una promesa poderosa. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto significa que nada en nuestra vida sucede por casualidad,
Incluso en los momentos más oscuros, Dios está obrando a nuestro favor, moldeándonos, transformándonos y preparándonos para algo mayor. Dios no trabaja de manera apresurada ni improvisada. Él sigue un plan perfecto para cada uno de sus hijos. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Aunque a veces no podamos ver el propósito detrás de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios ya ha trazado un camino de bendición para nosotros. Muchos personajes bíblicos experimentaron largos periodos de preparación antes de ver el cumplimiento de las promesas de Dios en sus vidas. José tuvo que pasar años en la esclavitud y en la cárcel antes de convertirse en gobernador de Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel. David fue ungido como rey cuando era un joven pastor, pero tuvo que esperar muchos años antes de tomar el trono. La espera y la prueba nunca son en vano. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, la Escritura nos anima diciendo: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Dios recompensa la fidelidad de aquellos que perseveran. Cada sacrificio, cada oración y cada acto de obediencia en medio de la prueba tienen un valor eterno. En medio del proceso podemos sentirnos cansados o desanimados, pero Dios nos da su fortaleza para seguir adelante. En el libro de Isaías capítulo 40, versículos 31, la Biblia nos promete: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Dios renueva nuestras fuerzas cuando confiamos en Él y nos aferramos a su palabra. El proceso de preparación de Dios también nos ayuda a desarrollar un corazón agradecido. A veces no entendemos cuánto Dios nos ha protegido hasta que miramos hacia atrás y vemos su mano guiándonos en cada etapa. En el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, la Biblia nos exhorta: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Dios también usa las pruebas para enseñarnos a depender completamente de Él. En el libro de 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, Pablo testifica: pero Él me dijo: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando nos sentimos débiles, Dios nos fortalece. La clave para atravesar la preparación de Dios es confiar en su fidelidad y en sus promesas. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 36, la Escritura nos dice: porque necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. La perseverancia es esencial para alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios siempre cumple lo que promete. A lo largo de la historia bíblica, vemos que cada persona que confió en Dios y permaneció fiel, recibió su recompensa en el momento perfecto. En el libro de Números capítulo 23, versículo 19, se nos recuerda: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Aunque el camino sea difícil, la fidelidad de Dios nunca falla. En el libro de Salmos capítulo 126, versículo 5, la Biblia nos dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards.
think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for this day. Esto significa que cada esfuerzo, cada oración y cada momento de dificultad será transformado en gozo y bendición. Dios está preparando algo mayor para cada uno de nosotros. Puede que ahora no veamos el cuadro completo, pero podemos confiar en que Él tiene el control absoluto de nuestra vida. Si seguimos caminando en fe, obediencia y gratitud, veremos cómo su plan se cumple en el tiempo perfecto. La preparación de Dios no es un castigo, sino una señal de que Él tiene un propósito especial para nuestra vida. Cada prueba, cada desafío y cada espera forman parte del proceso que nos llevará a una vida más plena en su presencia. Dios nunca deja a sus hijos sin respuesta. Su amor es eterno y su fidelidad dura para siempre. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.